El día de hoy les quiero mostrar esta mascarilla que me estaba haciendo últimamente. Hace rato que no lo tenía tan seco, tan maltratado, tan muerto, como sin vida el pelo. Así que dije, no, tengo que hacer algo sobre esta situación. Y estoy segurísima que ustedes tienen los ingredientes en la casa. Es una queratina casera que nos va a ayudar a controlar el frizz. Así que vamos de una vez a cómo preparamos y cómo le aplicamos. Para la preparación necesitaremos por supuesto algún recipiente y vamos a empezar a insertar la mayonesa. Voy a estar utilizando 2 cucharadas. Es importante también recordarles que la mayonesa está compuesta por huevo, aceite y vinagre, que son ingredientes esenciales y buenísimos para hidratar y sellar la cutícula de nuestro cabello. Esto lo que va a hacer es reducir el frizz y además hidratarlo. Vamos a estar utilizando también una cucharada de miel. Aporta hidratación profunda a nuestro cabello y además atrae la humedad hacia las hebras capilares y la sella. Además es muy poderoso contra el frizz. Pondré una cucharadita de aceite de coco. No me quiero extender en las propiedades del aceite de coco porque tengo varios videos sobre este tema que les invito a ver. Aquí en la esquinita les dejo uno de ellos. Y vamos a pasar a utilizar aceite de oliva, que tiene vitamina E, lo que te ayudará a conseguir un cabello muchísimo más fuerte y menos quebradizo. Como pudieron ver, todos estos ingredientes nos ayudan a controlar el frizz, por lo tanto nos va a ayudar a alisar mucho el cabello. Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlos súper bien, nos tiene que quedar de esta manera, cremosito, y vamos a pasar a la aplicación. En realidad la aplicación es bastante fácil. A mí lo que me gusta hacer es seccionar el cabello en 2 partes, que los divido poniendo el cabello hacia enfrente de mis hombros, como ven aquí. Y voy a empezar desde la parte de atrás y voy tomando en realidad con mis manos, es muy fácil, el producto y doy un masajito. Esto paso a hacerlo de atrás hacia adelante, voy cogiendo pues diferentes secciones del cabello, un pequeño masajito como lo pueden ver aquí y me aseguro de que cubra todas las hebras capilares. Luego espero por 2 horas y paso a bañarme el cabello. Y bueno, bellezas, ya como ven me acabo de lavar el cabello, lo tengo en este momento húmedo y les voy a contar pues que lo que hice es meterme en la ducha con agua tibia. Tiene que estar el agua tibia, pues nos va a ayudar a quitar un poco mejor ese residuo que nos puede dejar la mascarilla en el cabello. Y es que es importante también contarles que lo que sí es que mi cabello se puso un poco tieso, y es que como vieron en la preparación tiene un poco de miel. La miel lo que hace es secarse y obviamente se va a poner un poquito pegajosa, entonces pues tenía el cabello, yo creo que ahí lo pudieron ver, un poco tieso. Entonces es importante retirar muy bien los residuos que nos pueda dejar, y después de hacer esto pues me humedecí súper bien el cabello y me pasé a aplicar el shampoo. Yo les he contado a ustedes en videos anteriores en mi rutina, por ejemplo, cuidado del cabello, cómo hago yo para aplicar el shampoo. Eso está en otro video que si lo quieren ver por aquí se los voy a dejar para que vean en detalle cómo lavarnos el cabello en la ducha sin que sufra tanto maltrato. Entonces lo que hice fue aplicar el shampoo sobre todo en mis raíces, o sea en esta parte, y la parte de aquí abajo del cabello no la toqué con shampoo. Luego de haber aplicado el shampoo súper bien, pasé a aclarar con agua y de ahí volví a aplicar de nuevo shampoo, nuevamente masajeando súper bien, y de ahí pues volví a aclarar. Después de esto y de retirar el exceso de agua, me apliqué un poco de acondicionador en el cabello para poderlo desenredar mucho mejor. Es importantísimo retirarla súper bien para que no les vayan a quedar residuos ni olores malucos, raros en el cabello, que para nada me pasó eso, o sea, lo siento súper. Ahora lo que vamos a hacer para este video es dejar que mi cabello se seque 100% al aire libre. No le voy a poner secador, no le voy a poner plancha, nada, ya se está un poquito secando mientras me terminaba de alistar, me maquillé y todo eso. Voy a esperar y más tarde, al final de la tarde, creo que ya estará mi cabello seco. Les voy a mostrar y les voy a contar cómo lo siento. A few moments later. Y bueno, acabo de grabar la introducción. Ya se me secó completamente el cabello, como lo pueden ver. No le hice absolutamente nada. No me lo sequé con secador, no me lo planché. Mejor dicho, lo dejé al aire libre para que se secara. Eso sí, me recogí un momento, por eso ven como unas onditas por aquí.
porque pues en un momento necesitaba recoger mi cabello, no lo quería tener en la cara. Así es 100% cómo me quedó el cabello. Como les decía al inicio, es progresivo, mi cabello estaba muy seco. Si ven mis videos anteriores estaba muchísimo más rubia y dije no, pues quiero dejar a mi cabello descansar porque le he hecho un montón de cosas. No se imagina usted, yo he tenido el pelo hasta naranja, o sea, literal. Así que les quiero decir que me encanta esta mascarilla porque literal lo que hace es penetrar en las hebras capilares y ustedes lo van a empezar a sentir desde la aplicación, también cuando se lavan el pelo, cuando salen su cabello, se siente ya de una manera diferente. Y miren que a pesar de que mi cabello no está liso, porque mi cabello no es liso, mi cabello es como un poquito ondulado. De hecho por aquí abajo tengo un montón de ondas, a ver si pueden ver. Siempre se me hacen unas onditas por ahí. Estas ondas están muchísimo más controladas. Siento que a mí lo que me gusta, a mí lo que me importa con mi cabello es que yo me sienta bien con mi cabello seco y sin estilizarlo. No me importa, o mi propósito no es que mi cabello esté súper liso así como una baba, para nada, sino que yo me sienta bien con mi cabello natural. Lo que sí me ayuda entonces es este tipo de mascarillas en el control del frizz, porque como les he contado un montón, tiendo a tener mucho frizz. Y además algo que les quiero contar es que es una queratina casera que nos va a ayudar a controlar el frizz, más no pues a alisar muchísimo el cabello, aunque esto sí puede mejorarlo, porque recuerden que la queratina es una proteína que nuestro cabello tiene ya en su interior y que con los años va perdiendo. Entonces lo que hacemos con este tipo de tratamientos, ya sea en el salón o en la casa, es aportarle de nuevo esa proteína, esa queratina, para que nuestro cabello se nutra, no esté poroso y así no tienda al frizz o no tienda al encrespamiento, por lo tanto se alice. Me extendí un montón explicándoles esto, pero sí, eso es básicamente lo que hace la queratina. Ya otra cosa es la queratina química, que no estoy diciendo que sean malos, también son buenos, solamente son diferentes los caseros y los químicos. Los caseros necesitamos más constancia, eso sí, por eso les recomiendo que se hagan ese tratamiento por lo menos 2 veces a la semana. Así su cabello va a mejorar progresivamente su encrespamiento. Ahora lo que voy a hacer es plancharme el cabello, porque eso también me importa cuando me aplico este tipo de productos, y es ver cómo mi cabello reacciona a las planchadas. Y es que cuando tenemos el cabello demasiado seco, demasiado áspero, maltratado, toca pasar la plancha más veces y esto lo va a seguir maltratando. Entonces estos tratamientos también nos sirven a mejorar el planchado, aunque ese no es el propósito. El propósito es que se vea así sanito naturalmente. Ya ven. Y bueno, bellezas, ya volví, me acabo de planchar el cabello y la verdad que amo cómo me quedó. O sea, cómo me queda cuando me aplico esta mascarilla y luego me lo plancho. Además es súper fácil de planchar y se ve muchísimo más. A ver, ustedes lo van a estar viendo por ahí, voy a poner clips, van a estar mirando allá. Pero se ve muchísimo más brillante de lo normal, súper manejable, con mucha vida, con mucho así como movimiento, vida propia. Así que les súper recomiendo que se hagan esta queratina en casa. Déjenme saber en los comentarios, por favor, si lo hacen, si les funciona, cómo les va, cómo sienten su cabello también después de hacérsela. En Instagram tenemos peinados, videos corticos, reels de peinados. Recuerden, por favor, activar esa campana para que YouTube les cuente cuando tengamos más contenido sobre el cabello, porque tenemos un montón en este canal. Recuerden lo que amamos, el cuidado capilar. Nos vemos en un próximo video.